Bienvenidos a la primera clase del curso de Nova eSports, el cual nos va a enseñar los aspectos más importantes que tiene que tener un jugador profesional en la industria de eSports y también cómo nos podemos involucrar en otras áreas que no son necesariamente ser un jugador de eSports. Antes de meternos de lleno en los eSports hay que entender algunos conceptos clave que nos permiten entender cómo nació la industria y cuál es la base de las mismas, que son el juego, el videojuego, los componentes del videojuego y el juego, y también hay que entender cómo nació el videojuego, cómo nace la industria del videojuego, cómo crece y cómo se conecta con el nacimiento de los eSports, incluyendo también el futuro y la posible proyección de los mismos. Lo primero que tenemos que entender es qué es un juego. El juego es un creador de cultura. Es inherente a la sociedad y al ser humano. Es una acción desarrollada en un límite de espacio-tiempo por varias personas o por una sola persona, consentida entre todas las partes, que van a tener ciertas reglas y que no van a ser necesariamente de utilidad o necesidad inmediata. Para entender mejor el concepto de espacio de límite temporal vamos a ponerle un nombre. Ese nombre va a ser el círculo mágico. Seguramente en la infancia has jugado juegos como La Mancha, El Hombre de Negro, Las Escondidas, entre otros tantos que nos han hecho pasar grandes tardes con nuestros amigos. Pero, ¿recordamos que se puede salir del círculo mágico? Por supuesto que se puede salir. El círculo mágico tiene sus distintas posibilidades y sus distintos instrumentos que permiten romper ese aura, esa inmersión que tienen los jugadores dentro de la experiencia que están viviendo. Si recuerdan bien, el pido gancho o el pido es una forma de evadir al círculo mágico temporalmente. Recordemos que el juego puede ser físico o puede ser virtual, pero vamos a tener que separar en este caso los conceptos de juego y videojuego. El videojuego es una aplicación informática que tiene un fin de entretenimiento para el usuario. Se compone de mecánicas, dinámicas, estéticas y también de los conceptos de micro y macrojuego, casi parecido a lo que es el juego en sí que hemos ejemplificado anteriormente. Ahora, ¿qué son las mecánicas, qué son las dinámicas y qué son las estéticas? Bueno, ahora lo vamos a saber y vamos a complementarlo con el microjuego y el macrojuego. Para que se entienda bien, vamos por partes. Primero, las mecánicas. Son todas las acciones que podemos realizar dentro del videojuego que van a modificar el estado del juego. El estado del juego se refiere a la posición determinada y específica de los componentes que posee dentro de un momento determinado. Ahora, si tenemos que graficar las mecánicas, podemos hacerlo como si fueran engranajes de un reloj, los cuales nosotros vamos a ir moviendo a medida que se desarrolla la partida, dependiendo de lo que nos pida. Si tenemos que darles un ejemplo, podemos estar mucho tiempo hablando, pero para simplificarlo podemos visualizar a las mecánicas como recoger un objeto, puede ser también combatir contra otros jugadores o contra la máquina, o un sistema cooperativo para jugar entre jugadores y lograr pasar el juego. Ahora, a partir de las mecánicas surge lo que se conoce como dinámicas, que la dinámica se refiere a todo aquello que va a mediar entre la experiencia del jugador y las reglas del juego. Es decir, que va a ser aquel comportamiento que el jugador desarrolle dentro de la partida. A veces es algo causado a partir del mismo diseño, a veces surge de manera secundaria. Otra definición de dinámicas es la combinación de muchas mecánicas para lograr un objetivo. Es decir, por ejemplo, yo tengo mis espadas y mis habilidades especiales que son distintas mecánicas, pero las dos vamos a combinarlas para derrotar al jefe final, que va a ser también la condición de victoria. Por eso también podemos definir las mecánicas de esa forma. Ahora, si tenemos que dar ejemplos de mecánicas, podemos estar muchísimo tiempo al igual que el concepto anterior. Pero la mejor forma de describir a las mecánicas es a través de la creación de comunidades y la cooperatividad de los jugadores. Es decir, cuando jugadores se alían para un objetivo en común. Como en el WoW, cuando los jugadores se combinan para derrotar a ciertos enemigos u otros jugadores que tienen mucho nivel y mucho rango que no podrían derrotar solos. El juego nos lo permite y nosotros utilizamos la iniciativa como videojugador para lograr ese objetivo. Por último concepto tenemos las estéticas. Las estéticas es toda aquella reacción que evoca el jugador a partir de la interacción con el sistema de juego. No es lo mismo jugar un juego de fantasía que tiene colores vivos y sonidos alegres a jugar un juego de terror que tiene sonidos oscuros y ambientes lúgubres. Es por ello que nosotros decimos que las estéticas se percibe a través de los sonidos, de las imágenes y de la compenetración que tiene el jugador dentro del videojuego. Es todo aquello que facilita la inmersión del jugador para que se cree un círculo mágico como lo ejemplificamos antes en el concepto de juego. Ahora, como último punto, es fundamental ver micro y macrojuego. Es un concepto, o son conceptos, que son fundamentales para cualquier jugador de eSports. ¿Por qué? Porque el microjuego comprende todo aquello que ocurre dentro de una partida y el macrojuego todo lo que ocurre fuera.
Es decir, que en el macrojuego podemos encontrar todo lo que es el entrenamiento y el análisis post partida. Y dentro de la partida vemos cuáles son los resultados de entrenar fuera del macrojuego. Si quieren, podemos ejemplificarlo con un deporte como el fútbol. En el fútbol se va a entrenar por fuera durante la semana hasta llegar al fin de semana donde vas a jugar el partido. El partido sería la partida para ver cómo te fue en el entrenamiento y luego del partido podemos también tener el análisis de los resultados y del rendimiento de los jugadores. Dentro de lo que es el macrojuego existe un concepto muy importante que se llama masterización. La masterización nace hace mucho tiempo, que implica repetir sistemáticamente la experiencia de juego para poder ser mejores, como en cualquier ámbito de la vida. En lo que sea que repitamos varias veces, vamos a entrenar y a entender cómo ser mejores. Vamos a desarrollar una estrategia que nos permita ganarle a nuestro rival o ganarle al juego mismo. Ahora sí que tenemos todos los conceptos claros de juego, videojuego, mecánicas, dinámicas, estéticas, micro y macrojuego, podemos empezar a hablar de lo que es la evolución de los videojuegos desde el primer juego de la historia hasta lo que es hoy en día, enlazándolo también con la historia de los eSports, las posibilidades que existen y cuál es la proyección a futuro para esta gran industria. El primer videojuego registrado en la historia no es el que muchos creen. Fue en el año 1952 que se desarrolló el Nought and Crosses por Alexander Douglas. Alexander Douglas hizo una máquina gigante que contenía este juego tan famoso que acá lo conocemos como el 3 en raya o el Tic-Tac-Toe. 14 años después, en el año 1966, Ralph Baer saca Fox and House, uno que sería el inicio de los sistemas domésticos de entretenimiento, que también después de 1971 se convertiría en arcade. Pero no fue el primero. El primer videojuego arcade de la historia fue el Computer Space, que se comercializa por Nolan Bushnell en el año 1971. Ya en el año 1972 aparece la versión arcade del juego antes mencionado. A su vez, en el año 1972 también Alcon sale con uno de los juegos que se cree que fue el primero, pero no lo es, que fue el Pong, un juego que revolucionó todo y que se considera la piedra angular de la industria. Un juego que consistía en dos barreras que iban de arriba hacia abajo controladas por distintos jugadores, evitando que una pelotita pase por su lado con el fin de que el rival no sume ningún punto. A su vez, lanzan otros juegos como Space Invaders y también Asteroids, formando también el primer sistema de entretenimiento que se conoció como Atari 2600. La década de los 80 también surge como la década de los 8 bits. Una vez que pasó todo lo que antes mencionamos, aparece esta nueva época que se marca a través de las consolas, donde salen al mercado la Odyssey 2, la Intellivision, la ColecoVision y también sale al mercado en 1983 la Famicom, lanzada por Nintendo en Japón, primeramente y después hacia Occidente, que la conocimos como NES. Finalmente, en la década de los 80 se termina con la salida de la consola de Sega, la Mega Drive. La Mega Drive de Sega da un paso gigante para la década de los 16 bits. La década de los 16 bits tiene juegos increíbles e históricos como lo fueron el Pac-Man y el Tetris, que vendieron millones de copias en todo el mundo. Pero en el año 1985 aparece el verdadero juego, el Mario Bros. El Mario Bros. Viene a romper con todo lo preestablecido. Ya rompía con todos los bucles que existían, había una historia lineal, había algo detrás del juego y las estéticas empezaron a aumentar y a generar una experiencia de juego mucho más inmersiva, haciendo que todos los desarrolladores de juegos salgan corriendo a desarrollar su creatividad e implantarla en nuevos juegos. Este boom de los 80 generado por la década de los 16 bits y también la aparición del Mario tiene su principal concentración en el país nipón, en el país del sol naciente, Japón, que por muchos años en esas épocas concentraba la mayor cantidad de desarrolladores de videojuegos. Pero ahora sí podemos hablar de la industria del videojuego en los años 90, donde la carrera tecnológica estaba a fuego pleno y las categorías de juegos se empezaron a ampliar excesivamente. Estas categorías incluían a juegos como el Doom y también el Wolfenstein, que ya eran FPS que contenían temática adulta. Los FPS en el futuro y hoy en día son muy populares, entonces podemos decir que ellos son los padres de esta categoría. La aparición de los juegos 3D fue rápidamente adoptada por la industria del videojuego. Ahí fue que las empresas Sony y Nintendo se habían juntado para desarrollar la PSX, un periférico que permitía leer CDs a la NES que ya había lanzado Nintendo. Pero este último se bajó del proyecto al ver que Sega había lanzado la Mega CD, que fue un fracaso rotundo. Y eso hizo que surgiera la PlayStation como iniciativa principal de Sony. Al mismo tiempo surge la popularidad de Internet, que dio más acceso a los juegos multijugador en línea, creando, como mencionamos antes, lo que son las comunidades y los clanes que pertenecen a las dinámicas propias de los jugadores. Ahora también lo que pasó
fue que aparecieron los juegos MMORPG. Los juegos MMORPG eran juegos masivos en línea que consistían en juegos de rol. Estos fueron un boom en su época. En el año 2000 fue una de las épocas más importantes para la industria, porque Sony lanza la PlayStation 2 que vendió más de 150 millones de unidades, una locura total. Pero en el año 2001 esto no paró porque Microsoft se metió con la Xbox de lleno a la industria del videojuego y también lanzó la primera línea de juegos exclusivos, que fue el Halo, considerado uno de los mejores juegos FPS de toda la historia. Y a su vez, Sega se fue del mercado, se salió, dejó de vender consolas y solo hizo juegos y empezó a distribuir. Para el año 2004 Nintendo lanza la Nintendo DS, que venía con una pantalla pequeña, táctil y encima un nuevo sistema de control. Una locura. Pero para el mismo año Sony lanza la PSP, que incluía las mismas características que la PSX que mencionamos antes, pero que también traía en sí reproductor de videos, de fotos y también navegación web. Una locura total. Sin embargo, los nipones prefirieron mucho más la DS antes que la PSP. Hasta que en el año 2005 apareció Microsoft y rompió el mercado con su consola Xbox 360, la cual marcaba la séptima generación de consolas y posteriormente traería el Kinect, que replicaba el movimiento de las personas dentro del juego. Locura total. En el año 2006, Sony lanzó la PlayStation 3, iniciando así la guerra de marcas con Microsoft. Y Nintendo no se quedó atrás y en el mismo año lanzó la Nintendo Wii, que a diferencia de sus competidores, empezaba con un sistema innovador de control, el cual se basaba en la captación de la aceleración y con sensores que replicaban el movimiento a través de un mando. Era una locura. A partir de ese momento surgió lo que hoy conocemos como la competitividad entre marcas, la cual cada una va marcando su propio camino. Ahora sí podemos pasar a hablar de la industria de los eSports. ¿Cómo nació la industria de los eSports? Bueno, no con los videojuegos, pero sí al mismo tiempo. Por eso decimos que es un no nacimiento. Porque cuando nace el videojuego también surgen algunos juegos como el Pac-Man o como el Space Invaders, del cual vamos a hablar más adelante, que ya tenían un sistema de puntos incorporados. Estos rankings de puntos que se hacía para determinar quién era el jugador que mejor se desempeñaba dentro del juego, empezaron a crear una revolución dentro de las comunidades de gamers, haciendo que ellos quieran ser la mayor puntuación. Esto indirectamente da pie a un sistema competitivo por fuera del juego creado por los propios jugadores, lo cual podemos asociar a lo que nombramos antes, que son las dinámicas. Un claro ejemplo de esto es el Pac-Man. En el Pac-Man todos iban a la tarde o a la noche a jugar en el arcade el juego del Pac-Man para ver quién obtenía la mejor puntuación. Y eso indirectamente nos daba como resultado un pequeño muestreo de lo que es hoy en día el eSports. El primer torneo que se celebra de los eSports ni siquiera fue catalogado como tal, no era deporte electrónico profesional. Era una organización de varios videojugadores de la Universidad de Stanford que estaba muy popularizado dentro de los estudiantes y dijeron de armar un torneo entre todos para competir por un premio. Ese premio no era ni dinero en efectivo ni nada lujoso, simplemente era una suscripción a la revista Rolling Stone. Esto fue en el año 1972. Con el pasar del tiempo, ya el Pac-Man y el Space Invaders también formaron parte de estos torneos que se realizaban usualmente entre las comunidades donde más popular eran los juegos, pero no era utilizado el término eSports dentro de estas competiciones. Hasta que en 1997 aparece el juego Quake, que fue el primero que tuvo competiciones a nivel mundial. Los premios no eran los mejores, eran modestos, eran relacionados a productos de videojuegos, pero ya empezaba a tener otro carácter y otra importancia. Ya para finales de los 90 aparecen los juegos de StarCraft, Counter-Strike y Warcraft 3, que tuvieron comunidades súper competitivas, las cuales estaban todo el tiempo jugando, pero simplemente por alcanzar un rango mayor que los demás, porque no había premios ni físicos ni en dinero. Eso quería decir que la gente solo jugaba por estatus social. Esto se ve reflejado en Corea del Sur, que fue el pionero de los eSports. Los coreanos dejaban su trabajo para jugar StarCraft todo el día. Y así fue como el gobierno decidió realizar y formar el primer equipo de eSports de la historia, que es incluso más importante que la selección nacional de fútbol en Corea. Y eso repercutió en Occidente, haciendo que Estados Unidos cree la Major League Gaming, que fue uno de los primeros torneos que se relacionaban con el mundo de los deportes electrónicos. Así fue como los torneos de Counter-Strike, Super Smash Bros. Y Warcraft 3 empezaron a tomar mucha más relevancia y ya empezaron a hacer torneos por dinero y por premios muy grandes, hasta que en 2007 apareció League of Legends y rompió todo. Junto con Dota 2, Overwatch, Counter-Strike Global Offensive y la aparición de Twitch,
hicieron que la industria de los eSports cobrara una popularidad gigante a nivel mundial. Para 2016 aparecieron los torneos de Rocket League y de Overwatch, que ya entregaban premios por cientos de miles de dólares. Esto atrajo también a la participación de marcas, que en 2020 empezaron a hacer torneos de Fortnite y Valorant, que fueron los juegos boom y que están ahora dominando el mercado de los eSports. Todo esto que hablamos antes ha derivado en que la industria de los eSports haya crecido colosalmente en distintos aspectos, principalmente en la inversión, porque hay mejor infraestructura, hay equipos de jugadores mucho más profesionales y hay transmisiones en vivo de alta calidad. Otro aspecto también en el que ha crecido la industria de los eSports es en su integración en la cultura popular. ¿Por qué? Porque cada vez más gente se está metiendo en los eSports y está conociendo sobre ellos, a través de eventos, patrocinios y colaboración con celebridades que quizá no tienen nada que ver con los eSports. A futuro ya estamos proyectando que la industria de los eSports crezca cada vez más. Por supuesto, en los premios principalmente, atrayendo a más personas a ganar millones de dólares y también en que muchas otras industrias que quizá no tienen que ver con el videojuego se fijen en los eSports. Todo esto puede derivar en grandes cosas. Principalmente hoy en día tenemos ya competiciones donde participan diferentes países o regiones. Pero imagínense que algún día los eSports estén en las Olimpiadas. Eso sería un punto culmine para esta industria. Esperemos que esto siga así y que podamos seguir creciendo como interesados en los videojuegos y en los deportes electrónicos. Hasta acá la primera clase sobre este curso de eSports donde vamos a aprender a ser un jugador profesional y los distintos aspectos de la industria. Espero que les haya sido muy útil, espero que les haya sido ameno y entretenido. Ojalá que los pueda ver en el siguiente video donde vamos a hablar sobre los aspectos más importantes de un jugador profesional y también sobre la dirección de proyectos y el coaching. Así que por favor adelántense al siguiente video y vamos a seguir aprendiendo con Nova.